Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes de Radio y Televisión Legislativa. Aquí estamos una vez más en su programa Tu Voz Parlamentaria, programa del Grupo Parlamentario del FMLN que le lleva el trabajo de las diputadas y los diputados en el Grupo Parlamentario y aquí en la Asamblea Legislativa. Esta noche tenemos la grata participación de la diputada Jacqueline Rivera, miembro de Junta Directiva de este órgano del Estado y también diputada de las comisiones de legislación y también de la Comisión Electoral del Congreso. Muy buenas noches, diputada. Buenas noches, Balmor, y un saludo a la audiencia de este tu programa. Siempre un gusto poder compartir con la ciudadanía pues los temas que estamos debatiendo en la Asamblea y desde luego las propuestas del FMLN y por supuesto los beneficios que la población obtendría a través de las reformas que hacemos. Muy bien, muchas gracias. Esta noche, pues, diputada, queremos abordar dos temas de mucho interés para la ciudadanía, bastante técnicos, por cierto, ¿verdad? Hay que quizás decirlo de esta manera para poder tener un poco más de tranquilidad y, y serenidad en entenderlos. Uno es el tema de la probidad, diputada. Quisiéramos nosotros comenzar con algo bien especial. Cuando hablamos de probidad, ¿a qué nos referimos? ¿Quiénes son los que se involucran en este tema de probidad? Bueno, mira, en el país el concepto de probidad, Balmore, es todavía un concepto no muy conocido. La población a veces se le hace creer que el tema de probidad solo está atribuido a los funcionarios o servidores públicos. Pero el concepto de probidad es nada más y nada menos que la conducta de comportamiento probo, es decir, que usted usa los ingresos que legalmente le corresponden. Es decir, la probidad está adjudicada al hecho de que mi conducta es proba, no le robo a nadie, no le quito a nadie, sino que uso justamente lo que yo me gano legítimamente. Y cuando digo ganar legítimamente me refiero a los ingresos que pueda tener, ya sea un funcionario público o ya sea un empresario. Porque el tema de probidad actualmente se le atribuye nada más a los funcionarios públicos que declaramos patrimonio. Pero la probidad también está adjudicada a los obligados a pagar impuestos, a los que eluden los impuestos, a los que evaden los impuestos, a los que manejan recursos del Estado en concepto de concesiones, a los que tienen recursos del Estado porque son socios con el Estado en algunas empresas mixtas. Es decir, probidad significa el valor es el valor y corrupción es el antivalor, ¿verdad? O sea, probidad es un comportamiento probo tanto en su patrimonio privado como en el patrimonio de la gente. Hoy está de moda, Balmore, hablar de probidad y atribuir de que en el país estamos descubriendo, ¿verdad?, de que hay que implementar actuaciones de transparencia, que hay que combatir la corrupción. Y yo estaba haciendo una revisión, Balmore, de la ley que nos rige actualmente, que se llama Ley de Enriquecimiento Ilícito. Nosotros no tenemos todavía una ley de probidad. Hay muchos que dicen, hay que reformar la ley de probidad, hay que aprobar otra ley de probidad. No, El Salvador no tiene ley de probidad. Es más, El Salvador tiene una ley de acceso a información pública que es parte de actos de probidad porque se trata de transparentar la administración de los recursos de la gente hacia la gente desde 2009. Antes no había una ley de acceso a la información pública. Tenemos una ley de ética gubernamental que data de estos últimos 6 años también. Antes no había una ley de ética gubernamental que es la encargada de fiscalizar la ética, ¿verdad?, de los servidores públicos. Hoy tenemos en discusión una ley de probidad, porque lo que nos rige actualmente es una ley que se llama de enriquecimiento ilícito. Que solamente aplica a funcionarios públicos. Que solo aplica a funcionarios públicos. Y hay dos datos curiosos que yo creo que hay que visibilizarlos porque los medios tradicionales no lo dicen, porque aquí pareciera de que los únicos que están expuestos a no ser probos somos los servidores públicos. También la empresa privada, también las personas naturales, también las personas jurídicas que no son estatales están expuestas a no ser probas. Fíjate que la ley data de 1959, pero es hasta 1992, contá, de 1959 hasta 1992 que se crea la sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la ley se aprobó en 1959. Para que se verificaran las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Pero es hasta 1992 que se crea una unidad encargada
de recibir esas declaraciones. No hay registro de quién las recibía antes. O sea, había ley, pero nadie te obligaba a declarar tu patrimonio y siempre hemos tenido funcionarios públicos. Ese es un dato interesante. Otro dato interesante, de que en el año 2005, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando precisamente se habían observado incongruencias en las declaraciones de la administración de Francisco Flores, la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, por mayoría, decidió quitarle la facultad a la sección de probidad de verificar cuenta bancaria, amparándose en aquel famoso concepto del secreto bancario. Y entonces le dice la Corte Suprema de Justicia en pleno a la sección de probidad, no investigue, porque los únicos que podemos investigar somos nosotros, la Corte en pleno. Le quita la facultad de verificar la información a la sección de probidad y la Corte tampoco verificó la información. Y allí te estoy hablando que no se verificó la declaración de Paco Flores, no se verificó la declaración de Bill Solván, no se verificó la declaración del ministro de Obras Públicas de ese tiempo, no se verificó la declaración de Lacayo, no se verificó la declaración de los secretarios privados del presidente de la República. O sea que tras que la ley... 12 funcionarios de esa administración, por orden de la Corte Suprema de Justicia, bajo la conducción de el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín Calderón, le impidieron a la sección de probidad que, habiendo verificado la sección de que no era coincidente las declaraciones que estaban presentando los funcionarios, se le quita los dientes. Y de esas cosas de la vida es hasta en el año 2014, es decir, el año pasado, que se le devuelven las facultades. Yo pregunto, ¿qué pasó entre el 2005 y el 2014? Simple y sencillamente pasó una cosa. Se dio el hecho de la prescripción. Es decir, lo que en el 2005 se pudo haber verificado y la Corte le quita la facultad a la sección de probidad y la Corte no hizo nada, pasó una Corte, pasó otra, llegó esta Corte, llegó la Sala de lo Constitucional en el 2009, no hace nada. Es hasta el 2014 que le devuelven las facultades de verificación de información, justo cuando ya todos los funcionarios que fueron funcionarios con la administración Flores les había prescrito la acción. Diputada, es decir, cuando esta ley es creada, nace débil. La debilitan todavía, como usted dice, le quitan dientes en un periodo en el cual pudiésemos probablemente sospechar como ciudadanos, que tenemos el derecho de hacerlo como ciudadanos, sospechar que en un periodo en el cual iban a prescribir delitos de funcionarios allegados a cierto partido político. Arena, Balmore, o sea, todos los funcionarios que estuvieron con la administración Francisco Flores, que curiosamente suspenden una audiencia, pero casualmente ya la volvieron a restablecer. Quiero decirle al pueblo salvadoreño que debo de celebrar que el juez declaró que no era justificable la moción que habían presentado los abogados del expresidente Flores, por la cual pretendía suspender la audiencia el 3 de noviembre, y me parece que la han convocado para el 5 de noviembre porque la operación que supuestamente iba a tener el expresidente no estaba justificada, ni siquiera el cirujano estaba, o sea, es decir, decían que no se iba a hacer otra fecha porque el cirujano estaba fuera del país, y entonces justo iba a venir el 3 de noviembre y justo hasta el 3 de noviembre lo podía ver. Pero son de las cosas de la vida, pero que gracias a Dios ya se corrigió, gracias a la valentía del juez, porque hay que decirlo. El juez que está llevando el caso es el único que nos da la esperanza a nosotros, los ciudadanos, de que pueda haber un veredicto que escarmente el tema de la corrupción de los funcionarios públicos. Pero volviendo al tema, Balmore, fue la administración de Paco Flores la que se dejó de verificar su patrimonio. ¿Y qué hizo la Corte? Le quitó facultades. ¿Qué hizo el jefe de la sección de probidad ante esa dificultad? Renunció. Y desde el 2005 al 2014 han pasado ¿cuántos años? 9. Es decir, de 2005 al 2014 han pasado 9 años que esas declaraciones que fueron presentadas de manera irregular, nadie las verificó. Y yo le pregunto, ¿y por qué no las verificó la Corte si le dijo a la sección, vos no estás facultado, somos nosotros?
Pero ¿por qué la Corte no se tomó el trabajo de verificar la información que se le había presentado? Porque había el secretario privado, creo, del presidente era un tal Daoud, hermano, por cierto, de Daoud, el presidente de ANET. Estaba el ministro en ese entonces Lacayo, estaba el presidente de CEPA, estaba el director del INDES, estaba el director del Seguro Social, estaba el ministro de Obras Públicas. Es decir, todos esos funcionarios quedaron esas declaraciones impunes, porque nadie verificó las irregularidades que presentaban. Entonces viene y hoy en el 2014 restablece las facultades. Pero qué bonito. Hoy restablece las facultades, pero solo puede verificar la sección de probidad aquellas declaraciones que no han prescrito. Pero de esas casualidades de la vida, todas las declaraciones de los primeros 3 gobiernos de Arena ya prescribieron. O sea que eso quedó en la impunidad, por eso es que es falso. Y a mí me parece una actitud de doble moral los funcionarios de Arena que dicen que se instaure una CICIG en El Salvador. Yo estoy de acuerdo que se investigue en El Salvador, pero que se investigue para esclarecer la verdad. El pueblo salvadoreño tiene derecho a conocer dónde están los dineros que se robaron durante las administraciones de Arena desde 1989, que son unos cuantos miles de millones de dólares. Que no tenga límite. Que no tenga límite. Y sabes que eso es válido hacerlo. Porque cuando hablemos de probidad, hablemos de esclarecer la verdad. Exacto. Y la verdad, Balmore, desde el año 89 hasta la fecha. Nosotros no estamos diciendo que no se investigue la actualidad. Si hay algún funcionario que se está corrompiendo en el gobierno pasado y en este gobierno, que lo echen preso. El FMLN no va a ser tapadera de nadie, pero hay que ser justos que donde se robaron el patrimonio de los salvadoreños y salvadoreñas fue durante los periodos de Arena. Eso hay que decirlo, son millones y millones de dólares los que quedaron en la bolsa de la corrupción. Y fíjate, tan valioso sería que investigáramos eso, porque aquí nadie quiere hablar, Balmore, y como estamos hablando de probidad, nadie quiere hablar de la ley de extinción de dominios, por ejemplo. La ley de extinción de dominio es la única ley en El Salvador que tiene efectos retroactivos. Significa, Balmore, que si un funcionario corrupto se robó el dinero del pueblo allá por el año de 1990, la ley de extinción de dominio puede perfectamente quitarle ese patrimonio que ilegalmente obtuvo el funcionario. Para eso yo pido y estoy de acuerdo que se investigue la verdad, porque si se descubre la corrupción de esos funcionarios, presos no los vamos a poder llevar, porque ya la Constitución dice que ya les prescribió el delito. Lo que no les ha prescrito es el enriquecimiento ilícito. Eso no ha prescrito y eso hay que diferenciarlo. A todos los funcionarios que ya tienen más de 10 años de haber dejado de fungir, ya les prescribió el delito, de acuerdo a la Constitución. Pero no ha prescrito el acto de enriquecerse ilícitamente. Enriquecerse ilícitamente, de acuerdo a la ley de extinción de dominio, son aquellos actos donde usted incrementa su patrimonio, ¿verdad?, y hace una fortuna a costa de la corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado o evasión de impuestos. Todo eso, todas esas fuentes se pueden convertir en actos de injustificación de su patrimonio. Entonces, la probidad debe de exigirse tanto de atrás como del presente, así como para el futuro. La ley que debemos de aprobar y que está en discusión, que es la primera ley que tendría El Salvador, que le podríamos llamar ley de probidad, es una ley que va a operar para el futuro. Pero eso no quiere decir que esta ley que va a operar para el futuro no exija a la sociedad de que podemos verificar la verdad del pasado. El pueblo salvadoreño tiene derecho a saber cómo se han administrado sus recursos y a dónde fueron a parar los dineros que se recibió en ese momento de la venta de nuestro patrimonio. El Estado tenía empresas, Antel era una empresa del Estado, los bancos eran del Estado todos, la distribución de energía era del Estado todo eso se privatizó. El pueblo salvadoreño tiene derecho a saber dónde fueron a parar los dineros de las privatizaciones. Y la única manera de hacerlo, Balmore, es investigando hacia atrás. No hay otra manera de hacerlo. Y dice usted, pero se podría interpretar que es una doble persecución. No, porque no lo vamos a investigar para echarlo preso.
lo vamos a investigar para que usted, funcionario que fungió en aquella época, justifique que sus ingresos no son producto de la corrupción, que sus ingresos no son producto de haber malversado fondos, que sus ingresos no son producto de ese incremento injustificado del patrimonio. Entonces, lo que está en discusión es exigir más probidad a los funcionarios, pero tampoco se vale a solapar la impunidad por artificios legales que solo te indican que no lo puede llevar preso, pero eso no quita que el pueblo no tenga el derecho, no solo de conocer la verdad, sino de poder recuperar algo de que se le ha robado. Y que decía un economista, bueno, que es del FMLN, que según sus datos son más de 6,000 millones de dólares los que la corrupción en los últimos 20 años de los gobiernos de Arena se fueron a la bolsa no del pueblo, y no de las necesidades del pueblo, sino a la bolsa de los funcionarios que estuvieron de turno. Que probablemente ahorita se encuentran fungiendo cargos. No, y que se llenan la boca hablando de transparencia, de combatir la corrupción, de combatir la impunidad, pero como si el pueblo salvadoreño no tuviese memoria, como si nunca hayan gobernado este país y hayan robado a este país a diestra y siniestra. Hoy, gracias a Dios, Balmón, y gracias a que el FMLN llegó al gobierno, podemos estar hablando de transparentar la administración pública, podemos estar hablando de que todo el dinero que administra el Estado y las alcaldías, el pueblo salvadoreño puede acceder a esa información, podemos estar hablando de que aquí hay que investigar a todos los funcionarios, pero también a todas aquellas personas que están obligadas a cumplir con su tributo, por ejemplo, con su contribución fiscal. O sea que el concepto de probidad es más amplio que limitarlo, y ya no se diga limitarlo solo a la Asamblea Legislativa. El concepto de probidad trasciende de lo público, es también de lo privado. Yo he sostenido siempre, si no hubieran corruptores, no hubieran corruptos, y no siempre quien corrompe es funcionario público, casi siempre quien corrompe es un privado. Es decir, que la sociedad también tiene que combatir la corrupción y exigir actos de probidad en la conducta de la sociedad misma. O sea que el tema de probidad, insisto, sería equivocado reducirlo a solo exigir una acción proba, ¿verdad?, notoriamente demostrable de que usted no es corrupto a los funcionarios públicos. Debe de trascender, y ese es uno de los elementos que debe contener una ley de probidad en El Salvador, que quienes deben de declarar patrimonio también sean los empresarios o los directivos de corporaciones empresariales que administran fondos público. Así es. Bueno, diputada, vamos a ir un pequeño corte para poder regresar y abundar un poco más en este tema, amigos y amigos. Espérenos siempre en sintonía del canal legislativo y radio legislativa para poder seguir discutiendo y hablando con la diputada Jacqueline Rivera. Regresamos. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @GPFMLN. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Estamos de regreso, amigos y amigas, a través de Televisión Legislativa y Radio Legislativa, departiendo con la diputada Jacqueline Rivera, con quien estábamos en el bloque anterior hablando acerca de la ley de probidad, el estudio de este proyecto de ley. Ayer nos aclaraba de que no es que sean reformas, es una ley nueva, ¿verdad?, que está tratando de verse con más agilidad aquí en la Comisión de Legislación, de donde ella es miembro. Y pues le queremos consultar, diputada, ¿cómo va entonces el avance de esta ley? ¿Hay probabilidades de que se apruebe antes de que finalice el año esta nueva ley? Mira, desde la legislatura pasada, Balmore, la única fracción que ha impulsado la discusión de esa ley ha sido el FMLN. O sea, de parte del resto de partidos políticos, y hablo de todos en general, no ha existido una acción que a mí me demuestre de que hay una real y genuina decisión de aprobar la ley. Hay un interés disfrazado. Hay un interés disfrazado, y tan disfrazado es el interés que fíjate que
el FMLN estamos trabajando ya en una propuesta que, si el pueblo salvadoreño lo recuerda, para quienes hablan de transparencia y de combatir la corrupción, con las reformas que le hicimos al Código Tributario en el 2009, hicimos una cantidad de reformas para incrementar, digamos, los ingresos a la hacienda pública. Reformamos un artículo, el artículo 91 del Código Tributario. Ese artículo, fíjate, Valmore, tenía en esencia de que exigía que aquellas personas que tienen ingresos superior a los $400,000 al año, ¿verdad?, deberían de declarar su patrimonio ante el Ministerio de Hacienda. Declaración patrimonial. Sean públicos o privados. Sean públicos o privados. Cuando usted presenta su declaración de impuesto de la renta ante el Ministerio de Hacienda, debería de agregar una declaración patrimonial, donde usted no solo enumere los inmuebles que tiene, o los bienes inmuebles que tiene, o sus activos fijos, sino que enumere sus cuentas bancarias, como se hace en la declaración patrimonial, porque si vamos a hablar de declaración patrimonial, aquí es todo el mundo, ¿verdad?, o en el suelo, en la cama, pero todos. Y entonces se aprueba esta reforma que obligaba a la declaración patrimonial ante el Ministerio de Hacienda. Cuando vos presentabas tu declaración al final del año, tenías que agregar una descripción de tu patrimonio, cuentas bancarias, ingresos extraordinarios, porque eso le permite al fisco comparar. Bueno, señor declarante, usted ha dicho que no tiene ningún ingreso, porque me declara los balances, los estados de cuenta a cero, le salió cabalito, ¿verdad? Lo que ingresó fue lo que gastó. Entonces no tiene utilidad y por consecuencia no paga impuestos. Pero de repente me está diciendo que tiene una cuenta bancaria de $1 millón, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ingresaron esos recursos a esa cuenta bancaria? Si usted me está diciendo que su empresa no tuvo ninguna ganancia. Esta es una reforma importante para combatir el lavado de dinero, porque de repente usted declara tabla o declara pérdida, pero se le incrementan algunas cuentas bancarias. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero que llega a las cuentas bancarias? Esa reforma se aprobó en el 2009 y a propuesta de Arena se derogó en el 2011. De esas cosas de la vida. Hoy el FMLN estamos proponiendo nuevamente que se retome esa reforma al Código Tributario, donde a todas aquellas personas, y no estamos hablando de las personas que solo tienen como patrimonio su sueldo, ¿verdad? No estamos hablando de las personas ni siquiera de las que ganan al año 300,000, sino que es de las personas que tienen un patrimonio superior a los 300,000. Estoy hablando de patrimonio. Tu patrimonio lo conforman tus bienes inmuebles, tus bienes muebles, tus ingresos, tus acciones, todos los intereses, todo lo que tú percibís en el año, ese es tu patrimonio. Eso al fisco le permite resolver dos cosas. Uno, combate la evasión, ¿verdad? Dos, combate la elusión, porque la elusión fiscal, los ciudadanos y ciudadanas saben que es el uso de la ley para no pagar impuestos. Y la evasión fiscal es simple y sencillamente no pagar impuestos, o sea, evadir tu responsabilidad. Combate el lavado de dinero. Es decir, que esta declaración patrimonial que nosotros pretendemos que se retome nuevamente del Código Tributario, y que yo espero que los que hablan de combatir la corrupción, que los que hablan de transparencia, que los que hablan de combatir la impunidad en este país, nos puedan acompañar. Yo quisiera contar con los votos de Arena para esta reforma que estamos planteando como FMLN y que viene a contribuir a ese tema tan mencionado hoy en día que se llama probidad, es decir, que se llama combate a la corrupción, que se llama combate al enriquecimiento ilícito. Esto es un elemento más que amplía, ¿verdad?, el concepto de probidad. ¿Y hay indicios de que puedan apoyar esta reforma? Yo esperaría, al menos los 31 votos del FMLN los tenemos, y yo espero que todos los que dicen, ¿verdad?, de que no están de acuerdo en que en este país se siga solapando la corrupción, que todos esos que son paladines algunos de la transparencia, ¿verdad?, y de la probidad, puedan acompañar este tipo de propuestas que a mi juicio son propuestas donde pone a la sociedad salvadoreña en una condición de combatir desde su patrimonio privado, desde sus ingresos privados hasta los ingresos públicos, el tema de la corrupción. Y en la ley, que es lo que tú me preguntabas, lo único que falta, Valmore, es que discutamos artículo por artículo.
Pero hay 4 cosas que la ley va a tener, y no digo mejorar, porque ya dije, la ley de enriquecimiento ilícito debe ser derogada, y deberá de quedar derogada con la ley de probidad, que es la que estamos trabajando. 1, Balmore, debe de ampliar el ámbito de aplicación. ¿Qué significa esto? Que deben de incorporarse otros sujetos a ser fiscalizados. En ese sentido decimos, mire, deben de ser fiscalizados todos los funcionarios públicos, ¿va?, que ejercen algún poder de decisión, pero también deben de ser fiscalizados aquellos empresarios que manejan fondos públicos. Hoy está muy de moda el concepto de asocio público-privado. Los asocios públicos-privados te dan un híbrido de una administración mixta, donde los privados administran fondos de la gente, y como los privados administran fondos de la gente, están obligados a declarar su patrimonio, porque de esa administración puede dar lugar a algún apropiamiento indebido del dinero del pueblo. Por aquello de aquellos negocios así. De aquellos negocios como los que ha tratado de investigar el secretario de Transparencia y por el cual está siendo lamentablemente procesado por difamación, o sea, es decir, de aquellos negocios que aparentan ser legales, pero que no son éticos, ¿verdad?, y que por consecuencia no deberían de haberse realizado los negocios. O sea, es decir, que también declaren los que tienen que ver con empresas mixtas con el Estado y los que tienen que ver con administración de los recursos del Estado, que es esa especie de concesiones. Hay muchos empresarios y empresarias que administran fondos del Estado. Ese es un primer elemento. Segundo elemento, que se desarrollen procedimientos expeditos, donde la dirección, la sección, como se le quiera llamar a la instancia que aplique la ley, tenga las facultades de poder verificar de manera expedita las declaraciones patrimoniales, pero que no se haga coyunturalmente como se está haciendo ahora. A mí me parece un poco extraño lo que se está haciendo hoy, porque digo, la ley existe desde 1959, la sección de probidad existe desde 1992, en el 2005 le quitaron las facultades, curiosamente 9 años después se las devuelven, uno no sabe por qué hasta el 2014 se las pudieron haber devuelto cuando cambió la Corte en el 2009, por ejemplo, que cambió una tercera parte de la Corte, en ese momento se las deberían de haber devuelto, no sé por qué se las devolvieron hasta esta fecha, y pareciera que el proceso de fiscalización o de verificación de los patrimonios está bastante sesgado, o sea, no se ve indicios de que haya una intención genuina de verificar el patrimonio de los funcionarios de manera imparcial, sino tiene algún sesgo. Yo ya escuché algunos comentarios, por ejemplo, de que investigar el patrimonio de Flores ya no es procedente porque ya le prescribió la acción penal. Y yo le quiero decir al pueblo salvadoreño, Paco Flores está siendo procesado por corrupción. Y en ese sentido, la administración de él y de todos sus funcionarios es perfectamente válido, que se debe de verificar. O sea, que no seguirse excusando, ¿verdad?, como hemos tenido aquí casos que fueron absueltos no porque fueron oídos y vencidos en juicio, sino porque simplemente les prescribió la acción. O sea que no hay que seguirse excusando en ese artificio de ley que el FMLN está proponiendo, por ejemplo, de que tanto los delitos fiscales, vean, los delitos cometidos contra la hacienda pública como el enriquecimiento ilícito en este país no debe prescribir nunca. A eso debemos de apostarle, pero encontrar la verdad. Tercer elemento, se mejoran las sanciones. Es decir, hay que definir especies de sanciones que permitan inhibir que el empleado, que el funcionario o que lo obligaba a declarar su patrimonio, simple y sencillamente no lo hace porque la sanción no es tan fuerte y si lo hace después, pues paga la multa y con eso resuelve el asunto. Estamos trabajando para que la sanción sea más fuerte, de tal manera que obligue a las personas no a una simple declaración de voluntad, sino una responsabilidad de rendición de cuentas. Y un cuarto elemento que debe tener la ley es una institucionalidad. Resulta, Balmore, que con la cantidad de personas que están obligadas a declarar patrimonio, una sección no es suficiente. Si es que necesitas tener un aparato, casi una especie de tribunal, con colaboradores, con secretarias, es decir, es todo un departamento que debe de existir para poder dar trámite
sea quien sea, a cada una de las declaraciones patrimoniales. Que se vayan metiendo por claro, porque si no, entonces da lugar a esas mañas de que usted selecciona el que quiere investigar. Entonces, como no los puedo investigar a todos, porque no tengo la capacidad humana ni presupuestaria para hacerlo, entonces yo voy escogiendo según que sea más famoso, el que pueda generar más revuelo, el que me genere más efecto mediático, o donde yo reciba presión, ¿verdad? Quien me dice, mira, el que tenés que sacar es esto porque no tenés capacidad humana, ni de infraestructura siquiera, de poder verificar en igualdad de condiciones a todo el mundo. Entonces debemos de aspirar a tener una institucionalidad, Valmore, que asegure, ¿verdad?, que la verificación de la información sea por orden de llegada, sea quien sea, y que esa verificación sea en tiempo, es decir, que no esperemos que prescriba la acción para investigar solo a los que me convienen hoy y dejar en la impunidad a los del pasado. Entonces, esos 4 elementos que debe contener una ley, a mi juicio, son significativamente evolucionados en el tema del combate a la corrupción a nivel de funcionarios públicos y a nivel de empresarios que administran cosa pública. Diputada, entonces, en concreto, la ley de probidad es probable que pueda aprobarse antes de que finalice el año para que la población tenga más conocimientos, más certeza de cómo es que se están manejando los dineros públicos. Así en concreto podríamos anunciarlo. Y yo espero que así sea, al menos el FMLN estamos listos para que sea. Y hay otro elemento que omití decirlo, Valmore, es que es necesario hacer ese enlace. La ley de probidad que aprobemos debe de tener una conexión directa con la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque la ley de probidad deberá de determinar que si a una persona, ya sea empresario o funcionario público, se advierte de la verificación de su información que no se justifique el incremento de su patrimonio, inmediatamente esa información deberá de pasar a la Fiscalía para que a través del procedimiento de extinción de dominio comience la investigación y se pueda aterrizar en que si este funcionario, esta persona ha adquirido un patrimonio en defalco de la hacienda pública, se lo devuelva al Estado. Recupera el Estado. Pero además, si esta persona no se ha enriquecido por defalcar al Estado, sino que ha aprovechado el cargo para lavar plata, ¿verdad?, para obtener dineros de otras fuentes como el narcotráfico, como el crimen organizado, como la extorsión, es decir, como la evasión de impuestos. Si esa es la fuente del enriquecimiento que ha tenido, también debe de entregarle ese patrimonio al Estado. O sea, es decir, que la ley que debemos de aprobar debe de tener esa armonía, ¿verdad?, de vinculación con esta ley de extinción de dominio, que si vos te das cuenta y haces memoria, no es una ley que nadie hable de ella. Exacto. Yo no sé por qué los medios no hablan de la ley de extinción de dominio, si a mi juicio es una ley futurista, es una ley que te da herramientas al Estado, de tal manera que si la justicia penal no llega porque no se ha cumplido todo lo requerido para procesar a alguien penalmente, pero puede llegar la justicia económica y puede el Estado tener la posibilidad de recuperar dinero que le han robado o de hacer llegar a las arcas del Estado dinero que ha sido obtenido de manera ilícita y ponerlo en función de todo el plan de seguridad que el gobierno debe llegar. O sea, es decir, para eso fue aprobada la ley, y lamentablemente no es una ley que ni de parte del órgano judicial se le ha dado la importancia, porque a puras penas tenemos un juzgado de extinción de dominio. Y te puedo asegurar que ese juzgado de extinción de dominio debe ser risible los procesos que lleven a extinción de dominio, porque no tenemos de parte de otra instancia que se llama Fiscalía General de la República la decisión determinante de perseguir estos incrementos patrimoniales injustificados que le permiten al Estado hacer llegar ingresos a sus arcas. Muy bien. Diputada, me dicen de producción de que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero es necesario también abordar un tema bastante importante, mencionábamos desde el principio, que es acerca de las últimas reformas electorales que se han dado en la Comisión de Reformas Electorales, valga la redundancia, aquí en el Congreso. Quisiéramos conocer cómo va el avance o cómo fue o cómo se aplicaría, más bien dicho, estas últimas reformas acerca de la ley de partidos políticos. Bueno, mira, nosotros hemos reformado 2 artículos hemos reformado y hemos creado por lo menos 7 artículos más.
que tienen que ver con 3 cosas. 1, los partidos políticos por ley, estas reformas las originó una sentencia de la Sala que declaró inconstitucional algunas partes de estos 2 artículos. Y el propósito de la Sala cuando plantea una sentencia es que las reglas de democracia interna deben de quedar establecidas en la ley y no en los estatutos como nosotros lo habíamos dejado cuando aprobamos la ley. Sí. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado las reformas en 3 aspectos básicos. 1, que todos los partidos políticos deben de tener de manera permanente una comisión electoral que será la que administra todos los procesos electorales internos. Sí. 2, que todos los partidos políticos deben de tener un padrón de afiliados, de miembros, de militantes, como le llames, pero un padrón que es la membresía del partido, que serán los que están habilitados para elegir tanto a sus autoridades internas como a los candidatos de elección popular. Y 3, que tanto para elegir autoridades internas como para elegir candidatos de elección popular se desarrollen elecciones internas. Quienes participan, ya dijimos, son los que son parte del padrón que cada partido político tendrá. Es decir, esto se diferencia a lo que sucede en Honduras. Por ejemplo, en Honduras lo que hay son una especie de primaria, pero en Honduras van a votar por todos los candidatos de los partidos políticos Raimundo y medio mundo. En El Salvador, como hay una institucionalidad de partidos políticos, se ha dejado que quienes votan en cada partido político, tanto para elegir a sus dirigentes como para elegir a sus candidatos de elección popular, sea su membresía. Y un último elemento que se ha dejado establecido en la ley es que los padrones de los partidos políticos deben de ser actualizados de manera periódica. Eso da la posibilidad que los partidos políticos tengan la obligación de actualizar su membresía y no de tener membresía que data de 10 años, de 20 años y no se actualiza. Entonces tenés una membresía casi inexistente, al menos en carne y hueso, quizás existe en papeles. Entonces básicamente esas 3 cosas se reforman: la obligación de hacer elecciones internas para ambos cargos, tanto internos como elección popular, la obligación de tener una comisión electoral permanente, y hay un elemento, fíjate, Valmore, que ese sí yo lo aprecio, porque a mí me parece que es la mayor ganancia que hemos tenido en esta reforma. Cuando aprobamos la ley, la participación del 30% de mujeres solo era para cargos de elección popular. Hoy con esta reforma logramos, ya Arena no pudo echarse para atrás, ojalá que no se eche para atrás a la hora de aprobarlo, logramos que también los partidos políticos están obligados a garantizar el 30% de participación de las mujeres en cargos internos, de dirección interna. Para el caso del FMLN, aclaro, nosotros tenemos el 35%. No vamos a bajar al 30%, que conste. Nosotros estamos por el 35% y vamos por la paridad. Pero para el resto de partidos políticos quedó en la ley esa obligación, que se garantice el 30% mínimo, tanto para cargos de elección popular como para el cargo de elección interna. Lamentablemente, Valmores, no pudimos alcanzar el 25% que el FMLN proponía para el tema de jóvenes. Allí sí Arena se cerró y es un tema que sigue siendo para el país una deuda. Bueno, y de hecho con esta deuda pues finalizamos este programa. Diputada, le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha dedicado, por habernos permitido interactuar con usted con estos temas de mucho interés. Gracias a ti, Valmor, y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, amigos y amigas. Les recomendamos pues de que este programa ustedes lo puedan reproducir con sus vecinos y vecinas, sin comentar también acerca de los temas que aquí se han visto. Les agradecemos mucho, pasen buenas noches, nos vemos hasta la próxima. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.